puesto como ejemplo en el mundo, incluso como un programa exitoso de combate a la pobreza. Bueno, en ese contexto, pues me propuse revisar, por un lado, cuáles son los sucesivos cambios que ha tenido este programa desde el punto de vista de su diseño y que lo transformaron en un primer momento de Progresa a Oportunidades y posteriormente lo transformaron en Prospera. Es más reciente, esto fue en el 2015. El segundo objetivo sería dimensionar sus alcances en términos de la cobertura y los presupuestos empleados en este programa y valorar sus principales resultados que ha logrado en casi 2 décadas de existencia. Y por último, a manera de conclusiones, sería discutir su pertinencia y limitaciones en el marco de las iniciativas instrumentadas en los últimos 30 años. Bien, pues como todo, pues hay que empezar por el principio. Pues como ustedes saben, el Progresa inició en 1997, no voy a platicarles todos los detalles del Progresa, es un programa muy conocido. Creo que la mayoría, si no es que todos, conocen más o menos cómo inició este programa, pero bueno, a grandes rasgos habría que decir que su misión inicial fue atender a familias rurales en pobreza extrema y tenía como fin el potenciar las capacidades de los miembros de estas familias y ampliar sus oportunidades para alcanzar mejores niveles de bienestar mediante acciones organizadas en tres tipos de componentes en materia de educación, salud y alimentación. El componente educativo básicamente son becas y apoyos para la adquisición de útiles. En un primer momento solamente estaba dirigido a alumnos de tercer año de primaria y hasta tercero de secundaria, y todavía en su etapa como Progresa, en el 2001, se decidió incluir este tipo de becas y apoyos hasta el nivel medio superior. El componente de salud, ese prácticamente no ha cambiado desde su creación. Ese consiste básicamente en ofrecer un paquete de 13 tipos de servicios de salud, desde cuestiones de preventivas, talleres, etcétera, hasta lo que tiene que ver con medicina preventiva y alguna de tipo curativa. Y también lo de un suplemento nutricional, ¿no?, que se supone que esto para reducir, digamos, la desnutrición en mujeres embarazadas y niños menores de 2 años, y finalmente un componente alimentario, que este es un apoyo económico que se les daba directamente a las familias. Las claves, digamos, de la estrategia en ese momento, y que también hay que decir se han mantenido hasta el momento, es que las madres de familia se les asigna el rol de ser los actores principales del cambio al interior de sus mismas familias. Se les responsabiliza de cumplir con las corresponsabilidades, esto es decir, para mantener los apoyos requerían de garantizar que sus hijos acudieran a la escuela o llevarlos también a las revisiones médicas, ¿no?, incluso para ellas mismas. También el programa se consideraba como una estrategia a través de complementariedades, es decir, que la mejora en la alimentación podría ayudar a mejorar la salud, y la mejora en la salud también podría ayudar al desempeño escolar. Otra característica es que el programa requería de una concurrencia gubernamental mínima. Bien, entre 2002 y 2014 los gobiernos de la alternancia y el actual gobierno introdujeron una serie de transformaciones en el programa en 3 grandes líneas. En primer lugar, se cambió de nombre y se amplió a la población objetivo hacia el ámbito urbano. Esto fue en el 2002, y no sé, aquí habría que decir si esto no fue una contribución en su momento de lo que ahora es el Remipso, pero recuerdo que tuvimos un seminario en el 2009 en donde insistíamos nosotros en aquel seminario, cuando analizamos el programa, que una de sus grandes fallas y debilidades era que no tenía cobertura
en el ámbito urbano, ¿no? Y en ese momento, pues uno de los creadores de ese programa, Santiago Levy, estaba ahí sentado con nosotros y nos estaba escuchando en ese sentido, ¿no? Otro de los cambios que que se introdujeron en esta etapa fue incluir nuevos apoyos monetarios para las familias beneficiarias. Esto se dio entre 2001 y 2012. También en el 2009 se redefine su objetivo central. Como ya les comento, la primera de estas modificaciones se dio en el 2002, ahí fue donde cambia de progresa a oportunidades y se abre la posibilidad para que sus potenciales beneficiarios también provengan del ámbito urbano. La segunda modificación, que tiene que ver con las nuevas ayudas monetarias, se fue dando de manera gradual entre 2001 y 2012, y como pueden ver ahí en la cronología, bueno, en los primeros cambios, en 2001-2003, los apoyos básicamente estaban dirigidos a los jóvenes. En el 2006 se incluye un apoyo para los adultos mayores. En 2008-2009 se incorporan apoyos básicamente para hacer frente a los problemas de la crisis económica que se venían reflejando en alzas en los precios de los alimentos y los hidrocarburos. Y finalmente en 2010 y 2012 los apoyos que se introducen son básicamente para apoyar a las poblaciones menores de 9 años y que cursan el primero y el segundo de primaria. En esta tabla, que bueno, es difícil de ver desde aquí, me imagino que desde allá, lo que me interesa, bueno, esto es la lista, digamos, de los apoyos monetarios que incluye el programa. Como pueden ver, en algunos, para el caso de la secundaria, por ejemplo, los apoyos son diferenciados entre hombres y mujeres, pero bueno, lo que me interesa que vean básicamente son los datos que están marcados con amarillo. O sea, todos estos cambios que les he comentado en los apoyos monetarios, al final, digamos, en el 2012, una familia podía acceder a un tope máximo de recursos, digamos, provenientes del programa según su situación. Si tenía hijos hasta la educación básica, su tope máximo eran de 1,710 pesos en el 2012, y si tenía hijos en la educación media superior, el tope se incrementaba hasta 2,765. Si comparamos estas cifras con lo que se ofrecía en el 99, podemos básicamente constatar que las familias que mejoraron un poco, digamos, su situación en cuanto a los apoyos que recibían del programa, eran las familias que estaban, digamos, en la educación, que tenían hijos en la educación media superior, porque los que mantenían en la educación básica, el incremento fue marginal, fue de apenas 11% en todos estos años. Estoy hablando del incremento en términos reales. Bien, por último, la última transformación que les comento sucedió en el 2009, es cuando se modifica el objetivo general del programa, y en donde, digamos, se pasa de tener como propósito el incrementar las capacidades de sus miembros y ampliar las alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. Ese es, digamos, un cambio fundamental en cuanto al objetivo del programa, y nos parece que esta reformulación implica o supone un tránsito hacia en el que los adultos en las familias dejan de ser objeto o sujetos de cambio social, y se ponen las mayores expectativas en los miembros más jóvenes de las familias. Y suponemos que este cambio, que no alcanzo a leer, dice, y suponemos que este cambio se debió en parte a raíz del aumento observado a partir del 2007 en el número de pobres, que podrían haber puesto en duda la eficacia del programa, al menos en el corto plazo. Es decir, ya no nos vamos a comprometer a hacer cambios en el corto plazo. Todos los cambios en todo caso que se logren vislumbrar para el programa serán de más largo plazo. Bien, estas tendencias de crecimiento de la pobreza a partir del 2007
también aunados a la posible constatación de otros resultados que se habían obtenido por ahí del 2008, en el que se demostraba que este programa, si bien aumentaba la educación y la salud de los jóvenes que egresaban, digamos, de la educación secundaria o la educación media superior, no tenían en la práctica mejores oportunidades de acceder a empleos de mejor calidad o a ingresos más altos. Comparativamente eso con jóvenes que no eran beneficiados por el programa, o incluso con relación a la situación de sus mismos padres, ¿no? Entonces nos parece que esto tiene algo que ver en el cambio que se dio, en el tránsito que se dio de Oportunidades a Prospera en el 2015, ya que ahí se amplió su estrategia de intervención al ámbito del fomento de la inclusión productiva y laboral, así como la generación de ingresos, la inclusión financiera y el acceso efectivo a los derechos sociales. Hay un propósito, digamos, mucho mayor que al menos, digamos, en los enunciados no está mal, ¿no? O sea, digamos, estaría en los términos que incluso nosotros hemos defendido en este seminario. Bien, los principales, digamos, alcances, digamos, es básicamente en cuanto a los alcances en términos de cobertura, quiero nada más comentarles que el programa actualmente tiene una cobertura aproximadamente de 6 millones de familias, de las cuales el 22% más o menos es población urbana, ¿sí? Y representan más o menos alrededor de 26 millones de personas. Esto equivale, estas cifras equivalen, o más bien rebasan en más de 20% a los hogares en pobreza extrema que hay en el país. O sea, los 6 millones de hogares son 20% más de los hogares en pobreza extrema que hay en el país y más o menos representan el 42% de todos los hogares en pobreza que hay en México. O sea, es decir, es una cobertura realmente brutal, ¿no? Si dijéramos que su población objetivo, como lo tiene declarado, es la población en pobreza extrema, pues prácticamente ya rebasó en un 20% esa población. Hay que mencionar otro elemento que en términos de lo que tiene que ver con el asunto de los recursos, es un programa que no requiere de tantos recursos si lo comparamos con otros programas que se instrumentaron en el pasado y que tuvieron mucho menos cobertura que este programa. Por ejemplo, en este caso, el mayor nivel, digamos, de gasto que se ha dedicado, digamos, proporcionalmente con el gasto público federal, en el caso de Oportunidades ha llegado al 2.13%, Pronasol, por ejemplo, en su momento este mismo porcentaje fue 2.6%, el SAM fue 9.3%, Conasupo 5%, Coplamar fue el que menos, digamos, ha requerido de recursos federales o se le han asignado menos recursos, tuvo una asignación de 1.2%, pero su población llegaba más o menos de atención a 20 millones. Bien, ¿cuáles son los principales resultados? Bueno, hay resultados que digamos que son positivos o muy positivos. Esto se ha constatado en muchos estudios, es uno de los programas más evaluados en el país. Se ha demostrado que ha tenido mejoras significativas en el desempeño escolar. En cuanto al tema de la salud, también se ha demostrado que es un programa que ayuda y que mejora la condición de salud de las personas. Y digamos que es más barato que otros sistemas de servicios como los servicios estatales de salud. O sea, el costo, digamos, de atención es más barato en este programa que lo que se da a través de los sistemas estatales de salud. También ha demostrado que se ha mejorado la situación nutricional de sus beneficiarios, pero hay otros problemas que digamos que son los que más me interesan comentarles, que la primera es esto que les decía, que hay un estudio que muestra que en las mejores condiciones de educación y salud de los jóvenes que egresan de la secundaria y de la media no necesariamente tiene una correlación en mejores oportunidades de empleo y en ingresos mejor remunerados.
Hay otro asunto, ¿no? El tema este del romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, bueno, pues es, como decía, es un objetivo de largo plazo, pero ¿qué tan largo, no? Puede ser eso. Hay otro estudio que dice que para que las familias más pobres del medio rural salgan de la pobreza con el apoyo del programa, pues más o menos tardarían 25 años y las urbanas 19, o sea, es un periodo de tiempo realmente pues demasiado, ¿no? O sea, la intervención del programa pues es lenta, digamos, en ese sentido. Y por último, el otro aspecto que me parece relevante es que estas cifras podrían también verse más empañadas si consideramos el ambiente económico adverso por el que atraviesa el país en este momento, ¿no? Las cifras de pobreza precisamente ponen en duda la eficacia de este programa como vía para escapar de la pobreza de manera permanente. Entre 2006 y 2012, el número de pobres creció en casi 3.7 millones en el medio rural y alrededor de 4.7 millones en el ámbito urbano, lo cual en términos proporcionales nos acerca a cifras que existían entre 8 y 12 años atrás. O sea, en estos años ha habido un retroceso más o menos de 12 años en lo que tiene que ver con la evolución de la pobreza. Bien, para concluir, bueno, pues el asunto de la perspectiva histórica, ¿no? En las últimas 3 décadas hemos visto cambios importantes en el manejo, digamos, de las estrategias o de la estrategia federal en contra de la pobreza, ¿no? A partir de la década de los 80 se decidió, digamos, hacer un cambio en la estrategia que básicamente tendía a reducir los recursos que se invertían y digamos, si la promesa era mejorar los rendimientos de las inversiones. En lo que se refiere a la reducción, pues como hemos visto, ha habido una reducción muy significativa de los recursos que invierte el Estado en el tema de la pobreza, y también se ha presentado una sensible disminución de los servicios ofrecidos. Si comparamos a este programa con los programas, por ejemplo, con el Pronasol, que sería su antecedente más cercano, pues la verdad es que la diferencia en cuanto a las opciones que ofrecía Pronasol con relación a es mínima, digamos, en términos de los servicios y de las opciones que ofrece este programa. Y en lo que se refiere a la mejoría, pues la verdad es que la evidencia demuestra que se ha logrado pocos efectos o casi son nulos en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza global. La evolución como ven en la gráfica, en los últimos 70 años, en los últimos 60 años, la evolución de la pobreza, podemos concluir que los programas que se instrumentaban en la década de los 70, pues resultaban mucho más eficaces que los programas que surgieron después en la década de los 80. Hay que decir que los programas de los 70, como en este caso el PIDE, el SAMI y el COPLAMAR, eran programas que tenían problemas de funcionamiento y también eran muy costosos, ¿no? Más o menos entre los tres, en el punto más alto, llegaron a ejercer el 14% del gasto federal programable, o sea, una cantidad muy grande de recursos. Bien, y bueno, pues en el caso de los programas de los 80, pues como ven ahí el comportamiento pues es realmente errático, no hay una caída sistemática, al contrario, hay movimientos a la alza, y en los últimos años la tendencia es básicamente a la alza. Y bueno, pues en el caso del Progresa, pues es ahora prospera. Es pues muy pronto todavía para valorar de qué manera va realmente a cumplir con sus promesas, pero digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso efectivo a los derechos sociales, ¿no? Que es uno de sus objetivos, pero los resultados de los últimos años nos permiten suponer que incluso tendrá grandes problemas para atenuar la tendencia a la alza en el número y la proporción de pobres en el país. Gracias. Pasamos ahora a la última presentación de esta tarde, con la presentación de la doctora Araceli Damián.
Es doctora en Economía de la Urbanización por la Universidad de Londres, maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México y licenciada en Diseño de los Asentamientos Humanos por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es profesora e investigadora en el Colegio de México y participa en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son la pobreza desde diversas perspectivas, el impacto de las políticas económicas en los niveles de vida de la población y su relación con el género, el mercado laboral y el uso del tiempo. Pues muchísimas gracias, Araceli, y adelante. Perdón, la presentación, el título. El título de la presentación tiene que ver con algo que comentábamos en la mañana, es la nueva agenda del milenio y su vinculación con la política social en México. Bueno, gracias, Enrique, gracias a todos los que están aquí, y una disculpa por llegar hasta la tarde, y bueno, espero captar un poco de su atención porque a final de cuentas pues es la última ponencia, entonces pues ya los veo muy cansados, pero espero que todavía tengan energía. No sé si ustedes ven tan mal como yo, pero también me voy a mover de este lado. Bueno, mi interés, el seminario tiene que ver con la configuración actual del régimen de bienestar mexicano, un balance, y finalmente considero que la política social en México está fuertemente influenciada por lo que los organismos internacionales imponen y que como objetivos, como metas, y que es a través, por ejemplo, de las metas del milenio que se introdujeron una serie de reformas de política social neoliberal a los países como México, pero bueno, siempre voy a adelantarme a las conclusiones. México siempre se ha adelantado, siempre ha sido pionero en las reformas neoliberales, entonces, digamos, el Oportunidades fue el programa emblemático que se relacionaba mucho con la primera agenda del milenio, y ahorita, por ejemplo, el Seguro Popular está muy asociado con lo que se propone en la segunda agenda de los ODS. Bueno, yo me voy a centrar en cuestiones relacionadas con pobreza y desigualdad, bueno, y lo que me dé tiempo. Bueno, los objetivos del desarrollo sostenible fueron dados a conocer en el borrador cero el 19 de julio del 2014 por el Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas. Han llamado la atención la introducción de los temas de medio ambiente y desigualdad y la eliminación de la pobreza ultra extrema, que así le llamo yo a la definición del Banco Mundial, continúa siendo el primer objetivo, pero ahora se propone no solo reducirla a la mitad, sino terminar con esta en todas sus formas y en todas partes. Es muy ambicioso. Pero en realidad hemos ido, desde mi punto de vista, en un retroceso. Vamos de los derechos socioeconómicos al derecho a vivir con un poco más de $1. A pesar de que desde finales de la Primera Guerra Mundial existen los medios y la tecnología para producir lo necesario para que toda la población tenga una vida digna, 1.000 millones de personas en el mundo sufren hambre en la forma más cruda. La pobreza global, por tanto, no se deriva de la carencia de recursos, sino de la prevalencia de la desigualdad económica y social. Los gobiernos y los organismos internacionales suelen presentar como un gran reto para la sociedad subsanar las carencias de los más pobres. Así se hizo al formular las primeras metas del milenio, no obstante que su establecimiento significó un retroceso en materia de derechos socioeconómicos reconocidos por los países pertenecientes a Naciones Unidas. Digamos, la declaratoria de 1948, algunos artículos, planteaba el derecho a la seguridad social, al trabajo y a una remuneración satisfactoria que asegure a los trabajadores y sus familias una existencia conforme a la dignidad humana, concepto que ya ha desaparecido del discurso de los organismos internacionales y que será complementada con cualquier otro medio de protección social, a tener un nivel de vida adecuado que asegure a las personas, no solo a los trabajadores, así como a su familia, la salud y el bienestar. En especial hablamos de alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Ahorita nada más estamos hablando de alimentación.
La principal meta del milenio, la MM1, estableció reducir a la mitad la proporción de personas viviendo con menos de $1.25 al 2015, tomando como año base 1990. Ahora, si bien los ODS son más amplios, considero que son insuficientes para subsanar las carencias existentes en nuestra sociedad. El ODS 1 incluye erradicar por completo la pobreza ultra extrema en el mundo al 2030, reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades viviendo pobreza en todas sus dimensiones de acuerdo a las definiciones nacionales, implementar sistemas de protección social y medidas mínimas, no sé qué quieren decir, para todos y lograr una cobertura sustancial de los pobres y vulnerables para 2030. Entonces, no entiendo cómo es que vamos a acabar con la pobreza al 2030 cuando van a seguir existiendo los pobres que les tenemos que seguir dando, ¿verdad?, protección. Los ODS 10 son muchísimos, son 18 ODS, pero nada más voy a hablar del 1 y del 10, plantea reducir la desigualdad al interior y entre países y contiene enunciados tales como elevar el crecimiento del ingreso del 40% de la población más pobre a una tasa superior al ingreso nacional para 2013 y adoptar políticas fiscales, salariales y de protección para lograr una mayor igualdad. Voy a tomar agua. ¿Pero qué significa vivir con $1.25? Pues bueno, el Banco Mundial en 1990 afirmó que la pobreza es la incapacidad para alcanzar un mínimo nivel de vida y incluyó en el gasto necesario para alcanzar un nivel mínimo de nutrición y otras necesidades básicas y una cantidad adicional que varía de un país a otro y que es reflejo del costo que implica participar en la vida cotidiana de la sociedad. Considero que el primer elemento, la nutrición, es relativamente simple elaborarlo, a través de obtener los precios de los alimentos que forman parte de la dieta de los pobres, o sea, no de las personas comunes, nada más de los pobres. Afirmó que el segundo elemento era por mucho más subjetivo. En algunos países las tuberías dentro de la vivienda son un lujo, pero en otras son una necesidad. Para el Banco Mundial, ir más allá de la determinación de los requerimientos nutricionales en la definición de la pobreza es un ejercicio prescriptivo, lo cual constituye un asunto de la moral o una búsqueda subjetiva del deber ser. ¿Cuáles deberían ser los estándares contemporáneos? ¿Qué siento yo respecto a eso? Etcétera. Sen cuestiona esta postura, pues considera que las convenciones sociales son hechos ciertos. ¿Cuáles son los estándares contemporáneos para quien estudia y mide la pobreza? El investigador puede tomar nota de las prescripciones hechas por los miembros de la comunidad. Describir una prescripción prevaleciente constituye un acto de descripción y no de prescripción. Como Sen, podemos decir que el banco falla en identificar los espacios de análisis que corresponden a las condiciones de vida. Confunde las necesidades con los bienes para satisfacerlas, las cuales sí pueden variar de sociedad a sociedad. Sen recomienda que ante una posible ambigüedad y diversidad de bienes que pueden ser requeridos para satisfacer las mismas necesidades, uno puede verse forzado a usar criterios para definirlos, lo cual debe ser registrado en el ejercicio descriptivo como una posible arbitrariedad, pero aún así, dicha ordenación reflejaría una afirmación descriptiva más que prescriptiva. Bueno, el Banco Mundial pues niega la existencia de necesidades a final de cuentas. Por ejemplo, Sen también retoma a Smith y a Marx y considera que existe un conjunto de bienes necesarios para evitar la vergüenza de no cubrir con las exigencias de las convenciones sociales y de poder participar en las actividades de la comunidad. Siguiendo a Wiggins, que es un filósofo, el término necesidad tiene un carácter insustituible en el proceso político-administrativo que obliga a aceptar el contenido especial del que deriva su fuerza, a captar, perdón. Si en las frases en las que se formulan las reivindicaciones de necesidad se intenta sustituir la palabra de necesitar por querer, desear, preferir, el resultado carecerá no solo de la fuerza retórica, sino incluso de su significado particular, de su coherencia y de su lógica argumental.
Bueno, entonces, digamos, con esta idea es el Banco Mundial, al decir que son un lujo las tuberías y no una necesidad, digamos, entra en esta negación de las necesidades. Me voy a ir un poco más rápido. ¿Qué se puede comprar con $1? Bueno, la línea internacional de pobreza extrema del Banco Mundial enmascara una concepción minimalista de cómo los hogares deberían o deben satisfacer sus necesidades bajo un principio de eficiencia económica y minimización de costos, lo cual es imposible. Además, el Banco Mundial estima el monto de esta línea en monedas nacionales, utilizando los dólares de paridad de poder adquisitivo en lugar de los tipos de cambio comercial. Los PPAs muestran la supuesta relación que existe entre el poder adquisitivo de $1 en Estados Unidos frente al poder adquisitivo de las monedas nacionales en los propios países. En México, en 2005, el valor comercial de $1 era de 10 pesos con 90 centavos, mientras que el PPA ascendía a 7 pesos con 13 centavos. El umbral de $1 con 25 centavos equivalía a 8 pesos con 91 centavos, que se compara con el precio de 1 kilo de tortilla, que era de 6 pesos con 50 centavos. Bueno, la segunda pregunta es, ¿se ha logrado la MM1? Pues gran sorpresa causó en 2012 el reporte del Banco Mundial sobre la pobreza ultra extrema global, que fue elaborado por Chen y Ravalion, que actualizaban los datos y afirmaban: usando la línea de 1.25, el mundo en desarrollo en su conjunto alcanzó en la MM1 en 2010. Todo ello a pesar de la crisis de los precios de los alimentos y la inmobiliaria, es decir, que los pobres son inmunes a las crisis. Para evaluar la MM1 es conveniente recordar que el banco ha actualizado de manera dudosa las líneas internacionales en 3 ocasiones, tomando distintos años base de PPAs, 85, 93 y 2005, y ha modificado su línea extrema de pobreza. Al actualizar a 2008, se observa que la primera línea del Banco Mundial, que fue definida con base en los PPAs de 1985, valía $2 con 8 centavos. La segunda, con PPAs del 93, $1 con 70, y la tercera, $1 con 40 centavos. Es decir, el banco está midiendo la pobreza ultra extrema con una línea de pobreza más baja en términos reales que la que utilizó en 1990. El papel de China en este avance es realmente un país con un peso mundial enorme y ha contribuido también enormemente a la reducción de la MM1, pero fíjense que esta meta la cumplió antes de que se establecieran las metas en el año 2000, porque el país había reducido su pobreza ultra extrema del 28 al 14% entre 1990 y 1999 y se establecieron las metas del milenio en 2000. Ahora, tomando los mismos datos de los medidores de pobreza del Banco Mundial, vemos que, bueno, en términos absolutos, si quitamos a China, pues la pobreza no se reduce en casi nada, y de hecho, en términos porcentuales, en 2008 faltaba todavía un trecho muy significativo, una tercera parte para alcanzar la MM1 en los países en desarrollo. ¿Qué sucede con los umbrales más altos, pero todavía de pobreza? Pues sucede que también en esos casos la pobreza no se ha reducido. Por ejemplo, con los $2 diarios con la que se mide en América Latina, el número de pobres solamente se reduce de 2.5 millones, 2.500 millones a 2.471 millones. Entonces, bueno, en realidad la pobreza no se ha reducido de manera significativa. Además, entre regiones, bueno, África, el continente más pobre de todo el mundo, pues finalmente en ese es donde menos resultados ha habido, del 56.5 al 47.5%, su pobreza entre 90 y 2008, es decir, nada. Asia, que ha sido la región más beneficiada en las últimas décadas con el desarrollo del capitalismo, pues las mismas Naciones Unidas dice que su población se encuentra en una situación crítica de pobreza y vulnerabilidad. En América Latina se han visto los signos positivos, pero solamente en los países que han ido en contra del Banco Mundial.
en sus políticas económicas y además en materia de política social, las Naciones Unidas señalan que los programas focalizados muestran ya signos de agotamiento. ¿Qué sucede con umbrales más altos? Me regresé. Bueno, en México la pobreza ultra extrema en el 89 era de 9.3, ha habido fluctuaciones, se cumplió en 2006 la meta, ¿verdad? Pero después con la crisis del 2008 volvió a subir y otra vez en el 2012 se cumplió, pero sucede que en las zonas rurales no se ha cumplido. Pero además, la CEPAL le dice a los países latinoamericanos que como es muy baja la línea del Banco Mundial, los avances en materia de pobreza se debería de hacer con la que tienen los países oficialmente. Y si vemos la pobreza patrimonial entre 1992 y 2012, que ya lo mencionaba Gerardo, pues en realidad no ha bajado, pasó de 53.1 a 52.3. En lo que se refiere a la pobreza extrema, la baja ha sido mínima. El mismo Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos del Desarrollo del Milenio dicen que en México falta mucho por hacer y dicen que hay 27 millones en pobreza extrema. Aun cuando estemos convencidos de que ha habido avances, bueno, debemos considerar que cualquier estimación de la pobreza ignora en su contabilidad a aquellos que han muerto de forma prematura por causas relacionadas a esta condición. O sea, cuando medimos la pobreza, el número de pobres, pues no podemos medir a los que ya se murieron por eso. POGE estima que las muertes por pobreza en el mundo ascienden a 18 millones anuales, lo que constituye 1/3 de las muertes totales en el mundo. En el caso de México podemos decir que el escaso avance de la pobreza muestra que la implantación de las políticas neoliberales y el cambio de modelo de política social centrado en programas de transferencias focalizadas hacia los más pobres no ha tenido el éxito prometido al implantar las reformas. ¿Qué compromisos adquiere la comunidad internacional con los nuevos ODS? Erradicar la pobreza ultraextrema al 2030 significa que hemos ampliado la ventana temporal para que continúen las muertes asociadas a la pobreza ultraextrema los próximos 15 años, es decir, tiene una carga moral inaceptable. Y esto debería de atenderse inmediatamente porque el costo para hacerlo no es sustancial. Solamente se requiere el 1.2% del ingreso disponible del 10% de la población más rica para lograrlo. No sería demasiado pedirle a la población más rica que dé un poco de su ingreso. Gordon, que es un autor que aquí conocemos en México, estimó que la magnitud de los recursos requeridos para proporcionar salud básica y nutrición adecuados a toda la población de los países en vías de desarrollo es menor al gasto total en alimentos para mascotas en Estados Unidos y en Europa. Por otra parte, mantener como parámetro la línea de pobreza internacional del Banco Mundial para fijar la meta al 2030 equivale a asumir que los requerimientos para satisfacer las necesidades humanas y cumplir con las demandas sociales que se nos impone, como trabajadores, ciudadanos, padres, vecinos, etcétera, no se han modificado en los últimos 25 años, son las mismas. Entonces, no necesitamos computadoras, ni teléfonos, ni nada de eso. Es erróneo en tanto que se ha experimentado una rápida transformación tecnológica y una mayor urbanización, lo que implica que se tienen requerimientos mucho mayor que lo que en 1990. Seguiremos consintiendo las actuales formas de explotación de la fuerza de trabajo que afectan no solo a los adultos varones, sino también a los menores de edad, ancianos, etcétera, que tienen que estar con trabajos, digamos, en situaciones de explotación externa y que además reciben un ingreso muy miserable y están obligados a trabajos forzados, prostitución, guerra, delincuencia organizada, etcétera. Bueno, ¿qué significa reducir a la mitad la pobreza en todas sus formas y de acuerdo con los parámetros nacionales? Se puede decir que esto sí puede constituir un avance porque abre la puerta para reconocer que la pobreza es un fenómeno mundial y no exclusivo de los países en desarrollo. Sin embargo, se corre el riesgo de que se abandone la búsqueda de parámetros universales de la dignidad humana. Los países más pobres seguirán utilizando los parámetros del Banco Mundial y los países de ingreso medio y alto establecerán sus umbrales de acuerdo a sus niveles de desarrollo. Se puede caer en lo que Sen denominó la definición política de la pobreza, que depende de una evaluación de factibilidad, implica puede.
pero aclara el autor, aceptar que algunas privaciones no se pueden eliminar de inmediato no equivale a conceder que no se deban considerar como privaciones. ¿Y qué hay con la desigualdad? Bueno, es resultado, ya sabemos, de los desbalances sociales y económicos. Esta se ha exacerbado muchísimo en las últimas décadas, siglos, y las crisis también conllevan un aumento a la desigualdad. El grado de concentración del ingreso es brutal. Si consideramos que las personas que viven en los hogares más pobres del mundo concentran el 1.1% del ingreso global, pero representan el 43% de la población mundial, y en cambio las que habitan en los países más pobres concentran el 80% del ingreso y constituyen tan solo el 16% de la población. Los mecanismos propuestos para modificar la desigualdad no modifican los principios que rigen el funcionamiento económico bajo un enfoque neoliberal. Se busca que exista una igualdad de oportunidades en lugar de una igualdad de resultados. De esta forma se desconoce que existe una gran diferencia entre la libertad formal y la aplicación de las leyes, que no es igual para ricos y pobres. Por ejemplo, proponen controlar el movimiento de personas mediante una migración de manera ordenada y planeada, con lo cual se inhibe la igualación de los salarios entre los países. Eso ya lo dijo Adam Smith desde hace mucho tiempo. No propone de manera clara los mecanismos para contrarrestar la tendencia a la reducción de los salarios frente a la de las ganancias en el producto total en México, mientras que en 1976 las remuneraciones al trabajo representaban el 43.5% del ingreso nacional, en el 2011 su porcentaje ya había bajado al 30%. Y bueno, me voy a seguir hasta donde pueda. La propuesta más específica para reducir la desigualdad se refiere a la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social, pero su formulación carece de contenido. La tendencia en los últimos años ha sido que los gobiernos y los organismos internacionales han protegido a los grandes capitales, sobre todo al financiero, rescatando empresas con ingresos públicos, mientras que otorgan escasos recursos para la población que enfrenta hambre y pobreza. Por ejemplo, en 2008, en Estados Unidos, con la crisis inmobiliaria, se destinaron $700 mil millones para rescatar bancos. En cambio, para rescatar a las personas con hambre, se hizo un programita de $1.200 millones. Imponen programas de austeridad que ponen en riesgo el bienestar y la vida de las personas. En un trabajo reciente que realizaron Ortiz y Cummins, en donde vieron 180 documentos que se elaboraron a partir de la crisis de 2008, ¿verdad? Los planteamientos que tienen es que los programas para estabilizar las economías lleven en sí una mayor contracción fiscal, es decir, menos gasto social. Para crecer sanamente, dicen, exigen eliminar los subsidios al consumo de productos básicos como gasolina, los productos agrícolas y alimentos, recortar salarios en los sectores de educación y salud y en las áreas del sector público, ampliar la racionalidad y focalización de los programas sociales, reformar los sistemas de pensiones y de salud, reduciendo los beneficios y ampliando los periodos de cotización, mayor flexibilidad laboral, ampliación de impuestos de consumo mediante la aplicación de IVA a productos básicos consumidos desproporcionalmente por los hogares más pobres. Entonces, bueno, todo esto después en la ponencia pues lo veo cómo se aplica en México, y finalmente, digamos, mientras que en el discurso de los organismos internacionales dicen que quieren erradicar la pobreza y la desigualdad, en los hechos, en los programas que ellos imponen a los países en épocas de crisis, están exactamente los mecanismos que siguen agudizando la situación social, y México es parte de este proceso. Como tuvimos el tiempo que nos otorgó Julio, en algunos casos fui un poquito más, digamos, generoso en los tiempos que se me asignaron para que pudieran expresarse un poco más ampliamente. Entonces, a pesar de esto, tenemos un buen tiempo para la discusión. Creo que han podido expresar sus presentaciones con tiempo suficiente, y ahora vamos a los comentarios y preguntas. Entonces, vamos a hacer una primera ronda de preguntas.
Les voy a pedir a quienes quieran participar, por favor que digan su nombre e institución, porque no todos nos conocemos y vale la pena por lo menos identificarnos. Entonces, por favor, levante la mano quien quiera hacer alguna pregunta. Empezamos acá, por favor. Nombre e institución. Buenas tardes, soy Rodrigo Flores, ITESO de Guadalajara. Y pregunta para Óscar Martínez. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Óscar, mencionaste, me llamó la atención el índice de Planeta Feliz. Me llamó la atención porque es acusado de poco rigurista, entonces me gusta que lo hayas mencionado. Si nos puedes comentar cómo haces para salvar esa autocrítica que el mismo Happy Planet Index se hace a sí mismo, porque las encuestas de felicidad son frágiles alrededor del mundo, que sería su componente más débil. Y también observé en tus gráficas que Baja California Sur es el primero en tu resultado. ¿Cómo le fue? Me imagino que esto fue antes del huracán. ¿Cómo le ha de haber ido después del huracán? Ves que pasó un huracán por encima hace unos meses, casi siguiendo Baja California Sur, entonces lo despeinó todo. ¿Cómo quedó tu índice? Y porque me interesa también el tema de la resiliencia social, entonces, ¿qué tanto podemos medirlo con tus índices? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, acá a la derecha. Buenas tardes, Benjamín Madrigal de la Universidad Iberoamericana. Gracias por la oportunidad de estar aquí en esta ponencia. También pregunto para el doctor Óscar Martínez, si pudiera detallar un poco más en ese índice bastante interesante que presentó hoy, cómo entra la parte que describía al principio de su presentación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, o si está en proceso de ser integrado. Recuerdo ahí uno de los renglones de las variables o componentes de variables que hablaba de eso. Me gustaría saber cómo lo integró al modelo, porque también a veces algunas personas acusan de que es una parte muy subjetiva. Gracias. Bien. ¿Otra pregunta, por favor? Sí. Adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Margarita Flores, del PUED, y tenía algunas preguntas para Araceli, o más bien comentarios. Me parece muy interesante que se plantee todo el tema de los objetivos de desarrollo post-2015, y el que se haya centrado sobre el de pobreza no quiere decir